Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese. Un conflicto bélico que se prolonga en el tiempo, localizado en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya paz? Julián Schwindelmar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, esencialmente tiene que ocurrir que el Hamas cese de lanzar cohetes contra población israelí. Tilda Rabi, buenas tardes, bienvenida, porque después vamos a desarrollar cada una de estas respuestas. Bueno, porque se tiene que acabar la ocupación, la colonización, la limpieza étnica y el apartheid. Dan Cucauca, buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente es el problema de las últimas décadas, donde cada parte tiene que reconocer la dignidad y la entidad del otro y para sentarse a negociar una paz verdadera. Avanzamos sobre el tema. Hoy en EC, de hermanos a enemigos, el conflicto entre Israel y Palestina preocupa a todo el mundo. Las informaciones y las imágenes muestran un drama humanitario y mientras tanto, las posiciones parecen irreconciliables desde hace décadas. ¿Qué tiene que ocurrir para llegar a la paz? ¿Quiénes son los responsables de la violencia? Y hasta el momento solamente se han llegado a acuerdos para una tregua humanitaria, que significa poder retirar a los heridos más graves del lugar para ser atendidos, atender a los refugiados también, y tanta gente que se encuentra en zona de frontera que lo que quiere es irse de allí, ¿no? Más allá que algunos que se encuentran apostados en sus propios domicilios sin saber a veces qué hacer. Vamos a presentar a nuestros invitados. Uno de ellos es Julián Schwindelmar, es asesor político de Daya, escritor y analista especializado en Medio Oriente. Afirma, este conflicto es entre una democracia y un movimiento terrorista. Y siendo así el planteo, ¿cómo se resuelve? Bueno, lamentablemente en este momento se resuelve militarmente, conteniendo la ofensiva del Hamas, que ha acabado túneles, grandes cantidades de ellos, que ingresan a territorio israelí de manera subterránea y ha lanzado cohetes que contrabandeó importándolos de Siria y de Irán, entre otros lugares. Políticamente, eventualmente, sí, a través de una negociación, no con el Hamas, porque no quiere negociar con Israel y así lo estipula en su carta constitutiva, pero sí con la autoridad palestina, que es la responsable final de toda la zona palestina, es decir, de Gaza y de Cisjordania. Claro, de hecho, el Papa Francisco había estado reunido en el Vaticano con Shimon Peres y con Mahmoud Abbas, el titular de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, ¿quién es nuestra próxima invitada? Es Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, es periodista y trabajadora social. Afirma, paren la agresión israelí contra el pueblo palestino. ¿Usted considera que es una agresión de parte de Israel hacia el pueblo palestino? Sí, porque esto no comienza con los cohetes gazatíes. Desde el 2006 a la fecha han habido, desde el 2008, perdón, plomo fundido, 2012 y el actual, han habido agresiones muy terribles. En todo caso, yo creo que el eje hay que ponerlo en la ocupación, en la colonización y en la limpieza étnica. ¿Y usted se refiere al pueblo, no al grupo pueblo terrorista Hamas? Yo no diría terrorista porque la tipificación, digamos, yo no soy pro Hamas, pero soy muy respetuosa porque si yo quisiera ahondar, digamos, en lo que fue la partición de Palestina, tendríamos que hablar del Hanaganak, del Irgun, del Esther, cómo se construye un Estado a partir del terror. En este caso es el derecho a defenderse de un pueblo ocupado, que es diferente. Vamos a hablar también de qué consideración, digamos, desde el derecho internacional, digamos, está conceptuado el grupo Hamas. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales, es bachiller universitario en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador y licenciado en Relaciones Internacionales de la misma universidad. Afirma, solo el reconocimiento adversario puede traer la paz. ¿Reconocimiento adversario? Reconocimiento al adversario. Al adversario. Sí. Yo creo que básicamente acá hay una falta de reconocimiento mutuo
en el caso de Hamás es absoluto, niegan la posibilidad de existencia del Estado de Israel, y en el caso de Israel es una negación a darle entidad de grupo político en base a esta situación. Y creo que es necesario que se sienten a negociar, no importa con quién, porque algo parecido ya ocurrió anteriormente con la OLP, donde tenía las mismas posturas de Hamás hoy, sacándole el tinte religioso que tiene Hamás, y finalmente se negoció, se llegó a los acuerdos de Oslo y se llegó a acuerdos muy positivos que hasta el día de hoy siguen en vigencia y que han beneficiado mucho a ambos pueblos. Claro, está el tema de los estados, ¿no? Porque a veces hay falta de reconocimiento del propio Estado de Israel y también hay una falta de reconocimiento de la formación del Estado palestino, que esto ha sido tratado en organismos internacionales. El tema de soberanía y del Estado en constitución como tal, ¿no? Bueno, vamos a ahondar este tema después del informe. El conflicto entre Israel y Palestina tiene presente y pasado teñido por la violencia. La última escalada comenzó luego del secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes atribuidos a Hamás. Así comenzaron las represalias. Encontrados los cuerpos de los 3 jóvenes israelíes secuestrados en Cisjordania. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el movimiento islamista Hamás pagará por el triple asesinato. Diversos sectores, incluyendo a 6 premios Nobel de la Paz, denunciaron que Israel atacó a civiles, entre ellos mujeres y niños, y pidieron que la ONU le aplique un embargo militar. De la historia al presente, Palestina exige el derecho a constituir su Estado, y Naciones Unidas le ha exigido a Israel que se retire de los territorios ocupados en la Guerra de los 6 días desde 1967, pero Israel defiende sus posturas. Incluso el Papa Francisco realizó una gira por la zona hace 2 meses, pero como desde hace décadas, la paz no parece tener una chance. Se afirma que Israel está atacando objetivos civiles, de hecho algunos que han sido acondicionados para refugiados, como una escuela donde fallecieron algunos y otros resultaron heridos, o el caso de un hospital también. ¿Es así? Bueno, ataques deliberados a civiles deberían ser condenados, obviamente. Me da la impresión igualmente que no es lo que está haciendo Israel. Y esto lo vemos a través de evidencia donde Israel advierte a la población palestina anticipadamente, lo hace a través de llamados telefónicos, a través de panfletos que lanzan los aviones y a través de un sistema que se llama golpe en la puerta, que dispara un cohete sin carga explosiva para alertar a la población que realmente viene un ataque. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? No sé, da unos minutos, sí, o a veces pues, horas, sí, dependiendo he leído caso. También eso, ¿no? Que sí, sea unos minutos como de alerta. Exacto. Antes de disparar los misiles. Cohete. Claro, porque el objetivo de Israel no es la población civil palestina. De hecho, continúa durante la guerra, inclusive proveyendo de asistencia humanitaria, ¿no? Incluso la electricidad, salvo hasta el día de ayer que atacaron la central eléctrica, en general provee la electricidad gran parte a Gaza durante la contienda. El problema es que el Hamás tiene una política que es bastante aberrante, que consiste en exponer a su propia población civil como escudo humano mientras ataca a Israel. ¿Es así? Yo difiero porque... Es decir, cuando uno saca la cuenta nada más, simplificando la cuestión, ¿no? Donde ya tenemos más de 1.400 muertos y en su gran mayoría son civiles, uno piensa, porque además se está confrontando en todo caso con uno de los cuarto o quinto, digamos, poseedores, digamos, del ejército más poderoso. Si hay 16.000 ya reservistas prontos a entrar por vía terrestre, yo no creo que sea así, es decir, hace años decían daños colaterales, fue un error. Yo creo que hay un objetivo dentro, digamos, del objetivo sionista concretamente, que es dejar tierra yerma en Gaza, porque cuando a los palestinos se les dice que tienen que salir de una zona hacia otra dentro del mismo territorio a refugiarse, ya son más de 240.000. Entonces, yo me pregunto, ¿no? O sea, como ser humano, ¿dónde está esa humanidad que detentan muchos sectores del judaísmo? Entonces, para mí no es un tema
ni religioso ni étnico, es un tema político. A ver, sí, desde el análisis internacional, ¿no? Y como politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, te lo pregunto, ¿cómo se puede llegar a la paz teniendo en cuenta que la tregua solamente es humanitaria y por muy poco tiempo cuando es aceptada por las partes? Y hay mediadores, ¿no? Estuvo Egipto también, que en algún momento fracasó en cuanto a su intermediación como mediador. Después sí se logró un acuerdo ahora, pero por pocas horas siempre es. Está la Organización de las Naciones Unidas y algunos miembros también de la Unión Europea. Bueno, las Naciones Unidas tiene el poder y el mandato de preservar la paz internacional, y si quisiera el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría imponer una solución a la fuerza o mediante sanciones. De todas maneras, esto no está por ocurrir, dado que no está claro cuál es la situación legal de todo este conflicto. Como decía, hay una gran desproporción de víctimas, civiles sobre todo, y lo que más nos conmueve, la muerte de los niños y gente absolutamente inocente, pero en el derecho internacional, cuando se habla, Israel está diciendo que está ejerciendo el derecho a la legítima defensa, lo cual sin duda es cierto, dado que está siendo atacado masivamente por misiles hacia todas sus ciudades. Ya han lanzado más de 3.000 misiles desde que comenzó el conflicto. Y entonces la ley internacional dice que el derecho a la legítima defensa debe ser proporcional. ¿Pero cuál es el alcance de ese ejercicio de legítima defensa? Exacto, está condicionado el alcance de ese ejercicio a que sea proporcional y a que esté dirigido a objetivos militares. Ajá. ¿Y cuál es la proporción en este caso, en un conflicto bélico? La proporción tal cual. Si bien hay una gran desproporción de las bajas civiles, la ley internacional no habla de las bajas civiles, sino que habla del grado de amenaza que hay y el grado de amenaza que se debe prevenir. En este caso, la gente juzgará lanzando miles de misiles diariamente, en esta semana, por supuesto, sobre ciudades israelíes, valga la redundancia, pobladas de civiles, inocentes también. Esa es la amenaza que se trata de neutralizar ejerciendo el derecho a legítima defensa. Y Julián, entonces, desde el accionar, ¿no?, del propio Estado de Israel, que dice es mi legítimo derecho de defensa, ¿se está cumpliendo con estas normas de derecho internacional o no, teniendo en cuenta? Porque es verdad que cuando hay un ataque a un blanco civil o a un blanco de refugiados que, digamos, ha sido acondicionado por parte de la Organización de las Naciones Unidas, hay una atribución mutua de responsabilidades, con lo cual siempre queda la duda. Bueno, el tema es que la UNRWA, que es la organización de la ONU que protege a los refugiados palestinos del conflicto del 48, que todavía existen, los descendientes, ¿no? Ha denunciado ya 2 veces que el Hamas ha puesto cohetes en sus propias instalaciones. Y hemos visto que una mezquita que debiera ser un lugar de rezo y de hermandad es transformada en un cuartel militar. Hamas ha puesto incluso arsenales debajo de hospitales palestinos y ha disparado desde zonas aledañas a población civil densamente poblada. Entonces el dilema que tiene un Estado como Israel, que como Dan correctamente dice, es una democracia y debe atenerse a las normas del derecho internacional, tiene que lidiar también con cómo proteger a una población civil que está expuesta masivamente, cotidianamente, a ataques de cohete de una organización terrorista. Si me permitís, hablando de desproporciones, hay 2 cosas que quiero decir. Hay una enorme desproporción en el conflicto, pero no en el sentido que comúnmente se la ve. La desproporción es ideológica porque el Hamas quiere la destrucción completa del Estado de Israel y así lo ha planteado. Hay un documento que se llama el Pacto de Alá o la Carta de Alá, donde dice: nuestro objetivo es liberar Palestina del río al mar. Y es más, dice que su guerra es contra todos los judíos donde quiera que estén, lo cual lo plantea en términos religiosos de Islam y judaísmo, lo cual es muy perturbador porque involucra ya un conflicto de civilización. Del lado de Israel no tienen intenciones de exterminar ni al pueblo palestino ni al propio Hamas. Y el objetivo de la guerra, tal como lo ha planteado todo el escalafón político en Israel, incluso los militares, es que quieren preservar políticamente al Hamas. Lo que quieren es aniquilar el arsenal, la capacidad ofensiva de Hamas. Ajá. En lo que está planteando Julián también es un planteo de parte de Israel, ¿no es cierto?, de un Estado y un grupo terrorista. Y se vuelve a plantear ese término, quisiera especificarlo con vos. ¿Qué es el Hamas? Porque además Hamas, también está aliada a la yihad islámica. Grupo, sí, es un grupo, digamos, religioso, pero también político, con el que no puedo, yo no acuerdo, pero no lo puedo criticar. Y te voy a decir por qué. No se olviden que la Franja de Gaza tiene un perímetro de 360 kilómetros cuadrados, donde malviven casi 2 millones de personas. Cuando se dice Israel provee, Israel está violando, según el derecho internacional además,
todo lo que el ocupante tiene que hacer, que es por lo menos, o sea, proveer al ocupado. Servicios exacto. Entonces, porque nos olvidamos que mientras se bombardea en forma sistemática a Gaza, paralelamente, dentro de lo que hoy ya conocemos como Cisjordania, se siguen construyendo carreteras, se siguen invadiendo casas, se siguen destruyendo cultivos. Es decir, yo creo que esto tiene que ver con la posibilidad de un intento de la unidad palestina. Israel siempre ha inferido en ese tipo de relaciones, porque no hay, yo creo que en ningún momento se quiso realmente negociar el reconocimiento de los palestinos. Lo dicen inclusive hasta Ben Gurión, dice, bueno... el tema del Estado de Palestina es un tema que siempre es tratado en los organismos internacionales, pero quería preguntarte a vos, ¿no es cierto? Para definir un poco lo que es el grupo Hamás y teniendo en cuenta, digamos, a Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con quien estuvo reunido el Papa, además de Shimon Peres, que bueno, ahora hay un reemplazo porque hubo elecciones recientes, ¿no es cierto?, el presidente de Israel. ¿Qué es el grupo Hamás? Bueno, es muy interesante lo que decís, porque yo no creo que sea en este momento un conflicto árabe-israelí menos palestino-israelí. En este momento el conflicto es entre la organización Hamás y sus aliados, que incluye al Yihad Islámico, incluyen pequeños grupos inclusive relacionados con Al-Qaeda. Recientemente hasta hubo un reclamo del grupo del Estado Islámico en Irak, que acaba de conquistar Irak, que tiene un grupo también ahí. Es un conjunto de organizaciones que no están gobernando democráticamente esa zona, no están controlando. ¿Los grupos Hamás es un grupo terrorista según el derecho internacional? Porque acá, por ejemplo, hay una discrepancia. Sí, exacto. La comunidad europea, Estados Unidos y otros países occidentales lo consideran terrorista, con la salvedad de que la comunidad europea solamente a la parte armada de Hamás se lo considera terrorista, no así la organización política. ¿Y cuál es el vínculo, la relación que tiene Hamás con la Autoridad Nacional Palestina, si es que existe alguno? ¿Hay un reconocimiento por parte de Mahmoud Abbas a este grupo o no? Históricamente tienen el mismo objetivo, pero han estado peleados hasta en guerra civil, o sea, con muertos, desplazándose. De hecho, Fatah fue expulsado de la Franja de Gaza mediante un coup d'etat violento hace unos pocos años. Ahora acaban de firmar nuevamente un acuerdo de unidad nacional y se han integrado en un gobierno que Israel rechazó. Yo creo que es muy importante que no sea así, porque es la posibilidad de poder negociar algo integral. Como decía recién, no se trata de un conflicto generalizado con Palestina o con los palestinos. Mahmoud Abbas fue el primero, a los 2 o 3 días de iniciar este conflicto, en criticar a Hamás por lanzar misiles. Y él dijo que la única forma que hay es mediante la negociación política. Y diplomática, la forma de resolver el conflicto, y no lanzando misiles en forma indiscriminada. Esto lo dijo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y es bueno recalcar que el grueso de la población y del territorio palestino está en paz, está con muchas controversias, como bien decía, o con muchos conflictos, pero está en paz y prosperando. No hay bloqueo y no hay un problema allí. Claro, quería aclarar cuando me refería al Papa Francisco, digamos, en esa oración por la paz, en que hubo un abrazo que fue muy bien visto, ¿no es cierto? Parecía por lo menos esperanzador, que, bueno, justamente tenía que ver con una búsqueda de paz, pero él no actuó como mediador porque no se daban las condiciones, o sea, no hay una declaración formalmente desde la diplomacia, eso no es una mediación, sino lo que se está haciendo ahora desde Egipto, la Organización de las Naciones Unidas y algunos países de la Unión Europea. A ver, esta pregunta que va para todos, para poder afinar un poco el tema. ¿Israel ocupa territorios que no le corresponden? Bueno, en realidad, en relación a Gaza, no. A pesar de que Tilda afirmó que todavía hay una fuerza ocupante allí, eso no es cierto. En el año 1993 se firmó lo que se llamó el Acuerdo de Oslo, donde Israel fue gradualmente cediendo tierras a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, de Yasser Arafat en su momento, hoy la de Abbas. Claro. Y Gaza en su momento en gran parte fue cedida con presencia militar israelí, pendiente un acuerdo final. Pero en el año 2005 los israelíes, recordarás, se retiraron de manera unilateral. Removieron todos los colonos, todos los soldados, no dejaron absolutamente nada, salvo invernaderos que dejaron en beneficio del pueblo palestino porque fueron inmediatamente destruidos. Es decir, la ocupación terminó. Lo sorprendente de esto es que si Hamás alega que lucha contra la ocupación de Israel, que en realidad no alega eso,
Eso alegan sus apologistas. Jamás dice en su carta constitutiva que el objetivo es la liberación del río al mar. Pero todos insisten en decir, muchos de los que lo defienden, que no, que está contra la ocupación. Esa ocupación se terminó. Y en el 2008, y en el 2012, y en el 2014 Hamás siguió atacando a Israel. La pregunta es, ¿por qué? Y hay dos respuestas muy simples, una sola con dos aristas. En el plano ideológico y estratégico, Hamás siempre va a seguir atacando a Israel, porque ha declarado que su misión es la destrucción de ese Estado. Y desde el punto de vista táctico hay coyunturas. En este caso tiene que ver con un aislamiento fenomenal que tiene el Hamás regionalmente, porque tiene que ver con las revueltas árabes, que hay una puja de sunitas y chiitas dentro del Islam muy violenta. Hamás es sunita, se alejó de Siria, que era su patrón chií, se alejó de Irán, que es su patrón chií, se acercó a Egipto cuando los hermanos musulmanes sunitas por excelencia ganaron las elecciones, pero fueron derrocados en un golpe de Estado por los militares y quedó solo. Entonces hoy efectivamente tiene una situación de frontera tensa con Egipto, con Israel y el mar Mediterráneo. A Egipto le pidió también el levantamiento del cierre del paso a Rafah, ¿no? Como una de las condiciones para firmar la paz, y el bloqueo económico, porque sí, dice el Grupo Hamás que hay un bloqueo económico, pese a que vos dijiste que no había, es una de las condiciones que puso para firmar la paz. Vos dijiste ya que sí hay una ocupación de parte de Israel. Sí, ¿cuáles son tus argumentos? Bien dijo Julián, cuando dice en forma unilateral, pues supuestamente todavía seguíamos con las conversaciones de Oslo. Y fue unilateral porque estos colonos que fueron sacados de la Franja de Gaza, muchos de ellos están ocupando hoy parte de Cisjordania, gran parte de Cisjordania. Entonces, a mí lo que me preocupa fundamentalmente, y lo digo desde el aspecto humano, o sea, y me hago cargo de esto, es qué difícil es, por un lado, apartar lo que es una cuestión religiosa de una idea política en este caso. O sea, a nosotros, yo te lo digo honestamente, Dios no nos dijo nada. Me crié en una familia, y lo quiero decir, donde jamás se incrementó el odio hacia el otro y jamás pusimos a los otros como culpables. Yo creo que flaco daño le estamos haciendo a la humanidad en este momento cuando vemos que es una confrontación de tipo religiosa. Esta es una confrontación política y con una ideología clara. Felicia Langer, defensora en los años 80 de los prisioneros palestinos en Israel, en las cárceles israelíes, lo dijo claramente. Israel es el portaaviones más grande de Estados Unidos en la zona. Hoy Felicia Langer vive en Alemania porque se siente avergonzada de esa democracia. Entonces, cuando uno le quiere dar un contexto, yo creo que acá, y lo digo honestamente, para hablar de paz hay que poner el cuerpo en serio y poder confrontar verdades. Estás hablando con una persona que cuando fue nuestra catástrofe en la Argentina, cuando sucedió el horror de la AMIA, estuve acompañando a mis compañeros de dolor frente al Palacio de Justicia durante un año los días lunes. Está muy bien, no hay que hacer ninguna diferencia. Bueno, entonces yo no hago diferencias. Ahora, entonces, cuando vos ves que me dicen Israel tiene derecho a protegerse, es el verso constante, es decir, y además yo no creo realmente en las equidistancias. Cuando hay un crimen hay que confrontarlo, porque si no nos va a pasar igual que como sucedió con el Holocausto nazi. A ver, ¿es religioso, es político este tema? Bueno, anteayer, por primera vez en mucho tiempo, el jefe militar de Hamás, que se llama tal Dave, dio una entrevista donde dijo, esto es una guerra santa, esto es una guerra, un yihad santo. Creo que Hamás lo toma como una guerra santa, lo dicen los responsables máximos, ahora, y no así, no es así el caso de Israel, que lo que está haciendo en este momento es defenderse de esta situación bélica. Pero sin duda, nada puede soslayar la muerte de gente inocente, la muerte de niños, más allá de cualquier argumentación política. La guerra yo creo que hay una prioridad moral de todos los bandos de parar ese tipo de confrontación, ese tipo de víctimas. Sí, hay fotos que están circulando en las redes sociales de abrazos entre israelíes y palestinos, y esperemos que se encuentre pronto la paz. Les agradezco el respeto con que cada uno se ha manejado hacia el otro y hacia
entre todos nosotros, eso para tratar un tema que sí es muy sensible, ¿no? Sobre todo para ustedes que representan los intereses de cada uno de sus pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel. En Morón, primer Festival Juvenil Latinoamericano de Cortos Ambientales. Si tenés entre 13 y 35 años, presentá tu propuesta hasta el 29 de agosto. Proyectá tu mirada. Informate en facebook.com/Festival de Cortos Morón o en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. IOMA. Más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Es un consejo de Metrogas.